Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a Gerardo Caetano. ¿Cómo andás, Gerardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sí, efectivamente, como decían Gonzalo y Gabriela, hay una incipiente campaña electoral. Ayer fue el Congreso del Frente Amplio, donde definió un partido, un programa único y donde confirmó las 4 candidaturas, lo cual, bueno, es verdaderamente una novedad. Sí, un Congreso previsible, lo cual no es malo para el Frente Amplio. Hubiera sido complicado un Congreso con fuerte confrontación interna, con debates innegociables, con, digamos, polarización entre visiones en donde en el Frente habitan posturas distintas. Sin embargo, fue un Congreso en el que los dos asuntos fundamentales que le otorgan un enorme poder al Congreso del Frente Amplio, la definición programática y la elección, porque los estatutos del Frente le otorgan al Congreso la elección del candidato a la presidencia, el Frente con toda razón ha transferido la elección genuina a las primarias de junio del año que viene. Y en esta oportunidad ha ido un paso más, ha habilitado sin marcar votos a los 4 candidatos, lo cual lleva a un Frente Amplio que sale del Congreso desde una perspectiva de unidad razonable. Las discusiones programáticas eran las previsibles y hasta te diría, en algún caso, las necesarias. Por ejemplo, en la campaña anterior, uno de los temas en los que Tabaré Vázquez, como candidato, hizo mucho hincapié y logró, fue que el tema impositivo, la estructura fiscal, no estuviera arriba de la mesa. No se discutían impuestos. Fue un compromiso que asumió en campaña y fue un compromiso que, aun cuando la oposición discute hasta cuándo lo cumplió, hasta dónde lo cumplió, en general no ha sido un tema que haya estado en la agenda del gobierno. En una coyuntura como la actual, en donde la desaceleración económica internacional, bueno, está arriba de la mesa, cuando el contexto regional plantea 2 países claves para Uruguay, como Brasil y Argentina, con problemas económicos, ¿es prudente poner a discusión el tema impositivo? Y yo creo que para una fuerza de izquierda no solamente es prudente, sino que es indispensable. Porque si tú tenés una agenda de transformación, si no querés seguir administrando lo que está, bueno, ¿de dónde vas a sacar recursos? ¿Dónde va a estar el núcleo? Incluso si tú tienes una estructura tributaria, como es la uruguaya, que no tiene perfiles progresistas, y esto sorprende, porque el Uruguay es de los únicos países de América Latina que ha hecho una reforma fiscal. Muy pocos gobiernos progresistas en la década de oro hicieron reforma fiscal. Sin embargo, la estructura tributaria del Uruguay, si tú la ves, bueno, más de un 50% de la recaudación fiscal viene del IVA, el impuesto más injusto. Sí, a ver, si uno puede sintetizar lo que se planteó en el Congreso, es revisar los impuestos a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas. Y a la clase media. Y a la clase media, que no es poca cosa, y a la vez estudiar el impuesto al capital. El impuesto a la renta de las actividades económicas. Exactamente. O sea, el acuerdo, porque hubo acuerdo. Todos sabemos que quienes dirigen la política económica desde que gobierna el Frente Amplio, no están de acuerdo. Bien. A ver, no lo están. Ahí mismo sentado, el propio precandidato presidencial Mario Vergara dijo que en eso hay que ser muy cuidadoso, porque a la vez vos basás toda tu crecimiento económico en la inversión extranjera directa. Y bueno, y si vos, entre que la zona del mundo en el que estás está en crisis, y además de eso, vos le estás planteando aumentar los impuestos. Claro. No deja de ser complejo, claro, ¿no? Pero es una discusión que ha estado en el núcleo de los gobiernos frente amplistas, particularmente de este último. Y cercenarte a priori la posibilidad de rediscutir el instrumento impositivo, bueno, tiene poco que ver con una propuesta de izquierda.
mucho más cómo se plantea. Se plantea atenuar el peso a clase media, pequeños y medianos empresarios y trabajadores, que bueno, de alguna manera confrontan con eso que en todos los países se está viendo, que los percentiles con mayor, los percentiles más ricos, los más ricos de los ricos, bueno, tienen presiones tributarias muy débiles. Entonces, rediscutir, siempre teniendo el balance, el IRAE y la primera franja del IRPF para una propuesta que se quiere progresista, para no seguir diciendo más de lo mismo, para sustentar esto que, por ejemplo, Daniel Martínez perfila como un eslogan de campaña, un nuevo impulso. Bueno, un nuevo impulso necesita financiamiento. Y apostar únicamente a la inversión extranjera directa, a la que hay que apostar, pero que estamos en condiciones difíciles, bueno, no parece una propuesta que pueda entusiasmar. Claro, cuando tú discutes, cuando tú propones readecuación fiscal, que esto también lo propone Mario Vergara, bien, contrapartidas. El Estado tiene que dar contrapartidas que hoy no está dando a nivel de servicios públicos, a nivel de educación, a nivel de seguridad. Bien, entonces una cosa va con la otra. El otro tema, que era obvio que estuviera, es el tema de la seguridad. Y allí es muy importante tomar nota porque en el Frente Amplio conviven dos visiones. En el mismo momento en que ayer hubo operativos muy fuertes contra núcleos delictivos en barrios estratégicos de Montevideo, barrios marginales, barrios pobres, donde este tipo de medidas son aplaudidas por la sociedad, son aplaudidas por la ciudadanía porque lo ve como una defensa de sus derechos, desbordados y transgredidos por núcleos delictivos. Esto lo hemos visto en las operaciones de Palomares y después. Bueno, en el Frente Amplio se discutía esos asuntos en otra perspectiva. Y aún con el voto contrario del MPP, bueno, se planteó la derogación de la ley que establece prisión preventiva para delitos graves y gravísimos, y se estableció claramente la eliminación de los antecedentes para los menores cuando superan los 18 años. Bien, ahí hay una discusión fuerte, hay una discusión en cuanto al talante de cómo se encara el problema de la seguridad, que va a ser un tema de campaña. Es un tema de campaña en toda América Latina. Creo que para el ciudadano que no es del Frente Amplio, ¿será ese el mensaje que la población quiere? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que cuando uno ve, por ejemplo, los estudios de opinión pública, cuando uno ve que el primer problema que la gente tiene es el de seguridad, cuando uno ve que la gente siente miedo de ser víctima de inseguridad, lo dicen los estudios de empresas locales, lo dice Latinobarómetro, que en Uruguay lo representa Equipos Consultores, es decir, la gente tiene miedo en la sociedad uruguaya de ser víctima. Y lo que sale del Congreso es esto. A mí me parece que desde el sistema político no aparece, desde el Frente Amplio, desde el gobierno, no aparecen mensajes que uno diga, con esto vamos a resolver problemas de seguridad. Aquí hay un discernimiento, claro, entre lo que emana del Congreso, mayoritariamente, no en términos de una síntesis acordada, y lo que emerge del gobierno. El gobierno está, al final, endureciendo su política represiva, la está endureciendo. Y está bien que digas el gobierno, porque los operativos que se hacen en los barrios, si bien lo que uno ve es a la policía, al Ministerio del Interior, pero también está la Intendencia, pero también están los ministerios, los otros ministerios, el Ministerio de Vivienda, es decir, hay una acción coordinada, conjunta, la propia Fiscalía, el Poder Judicial, es decir, es una acción coordinada, aunque la iniciativa y en lo que uno vea es la actuación del Ministerio del Interior. Es el gobierno, efectivamente. Bueno, esa dualidad es una dualidad que habita dentro del Frente Amplio. En una sociedad en donde todos los estudios lo revelan, como tú señalabas, el tema de la seguridad es un tema mayor y es un tema que refiere a derechos, Y hay dos visiones adentro del Frente Amplio. Otros temas tuvieron menos impacto, también es un tema que genera divisiones, inserción internacional, pero como te decía, fue un congreso
contenido, fue un Congreso previsible. Y para el Frente Amplio, en este momento, a un año de la primera vuelta y a un año de la segunda vuelta, eso era lo mejor. Lo mejor era un Congreso que expresara unidad, lo mejor era un Congreso en donde se pudieran establecer ciertas señales de síntesis programática, lo mejor era un Congreso en donde, bueno, no se abrieran grietas internas. Porque luego, bueno, la confrontación con la oposición va a ser muy dura, muy dura. Y allí el Frente tendrá que, si aspira a ganar, sin duda la inflexión más difícil de las que ha tenido, bueno, tendrá que mostrar cosas nuevas, tendrá que mostrar una continuidad responsable con lo bueno que se han hecho en estos 15 años y un discernimiento claro respecto a lo malo, a lo que no se ha hecho en estos 15 años pasados y sobre todo en este último gobierno que no ha encantado, no ha podido sintonizar con la sociedad, más allá de la continuidad de ciertos índices virtuosos, crecimiento económico, baja de la pobreza, sostenibilidad del aumento real de los salarios, que en América Latina... Eso ha estado en baja. Ahora, el Ministerio del Interior, su actuación, los hechos que ocurrieron, los hechos lamentables que ocurrieron cuando la manifestación en contra del G20 aquí en Montevideo, G20, reunión que se estaba realizando en Buenos Aires, manifestación que se da aquí en Montevideo, donde la gran mayoría de las personas manifestaron de forma pacífica, pero un grupo minoritario agredió, rompió, incluso agredió a los periodistas de los medios de comunicación, a los que obviamente desde aquí toda nuestra solidaridad, ¿no?, y nuestro compromiso por haber tenido que sufrir esos desmanes, por sufrirlo en carne propia, por tratarse de trabajadores, digo para los que no lo entienden, porque unos caratapadas fueron allí a agredirlos, a tirarles con spray a la cámara y a los propios periodistas. Entonces, desmanes que bueno, está... Tres temas distintos, pero que convergen. El primero, las manifestaciones violentas contra la reunión del G20 que terminan afectando a trabajadores, sí, que terminan increíble, en actitudes incomprensibles. Condenables. Absolutamente condenables. Absolutamente condenables. Terminan afectando a trabajadores de la televisión, terminan afectando a trabajadores de pequeños... De los comercios. Terminan agrediendo a la Embajada de Francia. Que uno dice, bueno, si ahí hubiera estado otra embajada, lo llevaban. La actitud policial, bien, hay que estar allí, yo vengo de la Argentina. Muchas veces lo más prudente es no intervenir directamente, es verdad, pero que estos bolsones minúsculos... Sí, porque había más de 300 personas, estábamos hablando de, no sé si llegaban a 10 los que protagonizaron estos desmanes. De un ultrismo que no tiene ningún espacio, ni político ni ideológico, dentro del sistema político uruguayo, no deben ser consentidos, Y aquí hay que actuar con inteligencia, sin esa represión que termina reafirmando... Claro, no necesariamente tiene por qué ser en el momento, pero que estas personas se tiene que establecer quiénes son, muy firme, dónde están y detenerlas. Muy firme, y condena absoluta al instrumento de la violencia como supuesta arma de protesta política, sin criminalizar la protesta, que debe ser legitimada, pero no violenta. Claro. Segundo tema, muy grave, la muerte de un recluso, sobre el que se da una versión oficial que es desmentida por el comisionado de cárceles. Y que yo lo he escuchado al comisionado, es absolutamente convincente en las pruebas que revelan que no fue un ajuste de cuentas entre presos, sino que fue otra cosa. Gravísimo para un Estado de Derecho, gravísimo para un Estado de Derecho. Y hay que ir hasta el final porque un preso que está en una cárcel, su vida es responsabilidad del Estado. Y el Estado, que es garante de los derechos fundamentales, en primer lugar el derecho a la vida, tiene que hacerse plenamente responsable. La oposición va a convocar al ministro del Parlamento, se va a pedir la censura del ministro Eduardo Bonomini. Y eso es correcto, es un tema gravísimo, en el que el Uruguay sigue teniendo problemas, la población carcelaria. Tercer tema,
El ministro Bonomi. Bueno, todos sabemos, dependerá el momento, pero si no es ahora a fines de diciembre, a comienzos de marzo o en febrero, el ministro dejará su cargo. Dejará su cargo. ¿Quién tomará por muchas ese razones, ministerio, ¿no? por muchas razones. Tomará su cargo porque claramente un ministro del Interior que está 9 años en el cargo, obviamente que su acción está agotada. Su expresión genera problemas de convicción respecto a la ciudadanía. Es decir, lo hemos visto, está teniendo problemas de sintonía. Entonces, obviamente, él ya lo ha dicho además, él se va a dedicar a la campaña. Bonomi, como ministro del Interior, no es decir nada nuevo que su figura está, después de 9 años al frente del ministerio más complicado, está agotada. Bien, la gran pregunta es quién viene. Sí. Ahora, la política de este ministerio está agotada. Porque no es lo mismo decir, el ministro, 9 años al frente, está agotada. La política está agotada. Bueno, nosotros no hemos advertido, o no se ha querido advertir, que aquí ha habido una inflexión en la política del Ministerio del Interior. Y que hay como un apriete. Hay una mejora. Hay una mejora y esa mejora tiene que ver con ir allí al núcleo de ciertas áreas de delito y de ciertos barrios en donde el peso, el empoderamiento gigantesco de grupos delictivos está transgrediendo día a día los derechos de los habitantes más pobres. ¿Se le pedirá a Gustavo Leal encabezar el Ministerio del Interior? Él no ha querido hablar del tema. Incluso, mira, yo lo vi en una entrevista en Canal 12 y él dijo, a mí que no se me intente utilizar para pegarle al ministro Bonomi, ¿no? Digo, él ahí está, como que descartó. Él es parte de ese equipo y él no quiere aparecer involucrado. Yo creo que no. Yo creo que no va a venir por ahí. Gustavo Leal va a seguir siendo una pieza clave de esta inflexión. Pero no el ministro. Pero no, porque justamente es exponerlo a una función en donde las señales tienen que ser otras. Sí, tienen que ser otras. Además porque está cumpliendo muy bien su tarea, sacarlo para intentar que cumpla otra. Y además, el ministro del Interior en un año electoral muy complejo, siempre tiene que ser una figura que además de reforzar su política de seguridad interna, da una señal de garantía del proceso. ¿Tú recuerdas que en muchas oportunidades hay cambios, entre otras cosas porque el ministro que está presente se dedica a hacer campaña, pero también hay cambios que tienen que ver con un perfil de garantía, de interlocución abierta, fácil con la oposición. También en esa perspectiva, la postura del ministro Bonomi no es la mejor. Entonces, hay muchas razones para decir que la postura, la posición de Bonomi al frente del Ministerio del Interior, a 9 años de haber asumido el cargo, bueno, no es la mejor y que o a finales de año o a comienzos de año va a haber un cambio, veremos. Gerardo, previsible que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, bueno, presidente electo, asume el 1 de enero, en su primera gira vaya a Chile, a Paraguay, Argentina y no pase por Uruguay. Absolutamente previsible y hay que tomar nota de eso. Uruguay es un país pequeño entre dos gigantes. Dos gigantes que desde la década de los 80 del siglo pasado han dejado atrás su etapa del conflicto, su etapa de disputa de un liderazgo, para establecer un relacionamiento privilegiado. En este caso se produce un cisne negro en Brasil, algo inesperado y fuertemente disruptivo. Aquí estas señales que ya vienen desde la campaña respecto a lo que Bolsonaro va a hacer con Uruguay o no va a hacer con Uruguay, lo que va a hacer con el Mercosur o no va a hacer con el Mercosur, son señales que hay que tomar con mucha prudencia y también con mucha mirada larga. Todo parece indicar que el Mercosur está en una inflexión de flexibilización aguda, por decirlo menos, y todo lleva a indicar que Bolsonaro no va a ser un presidente muy amigable con el Uruguay. ¿Qué tiene que hacer el Uruguay? Como siempre, cautela. Siempre se dice, en política exterior, ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Hay que aprender a estar con gobiernos muy diferentes
entre Argentina y Brasil. Y eso es una profesión muy complicada. Y bueno, habrá que hacer... Tejer y tejer. Tejer y tejer, sin renunciar a principios, pero afirmando situaciones de intereses claves. Es el segundo socio comercial, con un presidente imprevisible, con un presidente extremista. Veremos.